Hola, ¿cómo están? Estoy aquí junto a un gran amigo, Hugo Letelier, nos acompaña desde hace algunos años, estamos trabajando juntos y ya en este último tiempo nos ha interesado bastante la importancia del sistema nervioso sistema nervioso autónomo específicamente en el rendimiento deportivo, sin embargo no solamente dentro de un gimnasio, sino que también en el cotidiano. Sí. ¿Cómo está Hugo? Bien, ¿y tú, Seba? Gracias primero por invitarme a conversar. Bueno, estoy aquí en Vallenar, está espectacular el día y mejor comenzarlo hablando de esto. Como bien dice Seba, si bien hay una parte como que tiene que ver siempre con el rendimiento deportivo, que al final eso es lo que al final nos unió al principio. Exacto. Fue un poco como evolucionando a que llegáramos a hablar un poco más de cómo el deporte en sí impacta la vida como cotidiana. Exacto. Y eso creo que como el ser así, nuestra biología, sí o sí tiene que ver un poco con el sistema nervioso central. Sí, totalmente. El punto, como para hacer una analogía, es que un deportista no es distinto a una persona común y corriente, por decirlo, o regular, que no practica un deporte de competencia, porque básicamente sería como comparar dos autos, un auto de carrera, un city car, un auto que anda en la ciudad. Básicamente tienen piezas con el mismo nombre, o sea, ambos tienen un motor, por ejemplo, sí. Ambos tienen un radiador, probablemente, no soy especialista en los Fórmula 1, pero todos tienen una caja que regula los cambios, los pedales. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un engranaje mucho más procesado hacia obtener un mayor rendimiento, y el otro probablemente tiene un engranaje que no está siendo demandado o no tiene las características para poder moverse a la velocidad de un auto de carrera, rendir ese alto rendimiento que tienen los vehículos. ¿Cuál es la diferencia en este ejemplo? Que nosotros como seres humanos no tenemos piezas estáticas, o sea que una persona que está en este grupo puede entrenar y generar adaptaciones para que su engranaje se vaya modificando hacia lo que sería un auto de más competencia. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar? Creo que nadie puede decirlo. No podemos ni cortarle las alas a alguien, ni tampoco motivarlo a no, mira tú, en este tiempo vas a llegar acá. Es caso a caso, y en realidad el ejemplo va de la mano con lo que introdujimos. Sistema nervioso autónomo vendría a ser el que controla los mecanismos que te mantienen vivo como ser humano. Sí. Ahí como quizás sumaría otro ejemplo, quizás más de como parte quizás de mi hobby, esto de jugar, ¿no es cierto?, de los computadores y todo, claro. Que al final, creo, ¿no es cierto?, puedo estar equivocado, pero al final el sistema nervioso central sería como el software que tenemos, y nuestro cuerpo, todo lo que tenga que ver con el sistema endocrino, todo, no sé, nuestros pulmones, nuestros músculos, al final sería como el hardware. Entonces, exacto. El sistema nervioso central entra bien en juego. ¿Por qué? Porque dentro del rendimiento deportivo, o al final quizás como el contexto en el cual estés, llega como cierto estado, y ahí como que podríamos, no sé, mover un poco sobre la rueda, posicionar, ¿no es cierto?, para que nuestro estado como que esté bien acorde a la situación. Entonces ese como juego software, hardware, creo que es relevante, porque por lo general la conversación es sobre el hardware. Exacto. Sobre la musculatura, sobre no sé, el tema del peso, el tema de la alimentación y todo. Sí. Pero se relega, creo que el software, a un segundo plano, cuando creo que el software podría ser incluso más importante que el hardware a veces. Sí, porque el hardware quedaría solamente ahí sin función. Exacto. Si no tenéis como un software, digamos, bien desarrollado. Sí. Pensémoslo de la siguiente manera. Puedo tener, yendo al tema del computador, que todo, de hecho, el que está viendo este video tiene un computador en su mano. Si lo está viendo en un celular, eso es un computador básicamente. Sí. O en un computador más estacionario. Puedo tener un computador de alta gama, sin embargo no tenerle instalado un sistema operativo. Sí. Entonces, en lo práctico, no me están sirviendo las piezas, o no le estoy sacando el uso para las cuales fueron diseñadas básicamente. Entonces, en nuestro caso, nuestro cuerpo, los sistemas del cuerpo, como tú bien decías, sistema endocrino, muscular,
esquelético, vendrían a ser elementos que están diseñados para una tarea, para una función. Sin embargo, si el software, que es el que les manda las órdenes, el que les dice al corazón late en esta frecuencia frente a este estímulo, envía sangre o aprovecha los nutrientes de esta manera porque estás en este estado, vendría a ser igual o más importante muchas veces, ¿sí? Si no tengo el sistema funcionando de una manera regular, yo podría estar entregándole un estímulo para el cual el cuerpo está preparado para manejar, pero no lo está haciendo bien porque hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, en esa conexión es en la que les proponemos, o nos gustaría en realidad proponer este tema. Hay un estado, ¿sí? Un estado en el que estamos, valga la redundancia, en este momento, justo cuando estamos viendo el video, es en un estado diferente en el que estamos cuando nos sometemos a una discusión. Estamos en un estado diferente cuando estamos en la playa, ¿sí? Tomándonos algo que nos guste, ¿sí? Sin ningún tipo de estrés. Son diferentes estados. Las piezas son las mismas quizás, pero el estado que va a estar mandando a que el corazón palpite de diferentes maneras en esos 3 ejemplos que puse, vendría a ser básicamente lo que hace el sistema nervioso autónomo. Entonces, en esta gama de estados nosotros vamos a destacar 4 principalmente. Esto es una simplificación, que es algo que se desarrolla mucho más en profundidad en la neurociencia y en la neurofisiología. Es un tema que se puede hilar muy fino. Sin embargo, el Hugo nos va a hablar de 4 estados básicos que nosotros ponemos en un arco, ¿sí? Sí, bueno, igual como complementar ahí, porque es relevante esto de como hacer como este match entre lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, y el estado en el cual estás, es porque igual como que podéis llegar como a cierto estado, digamos, como acorde donde estés haciendo. Entonces, aquí como... ¿Lo voy a anotar eso? Sí. Dale, no. Sí, no, aquí como ver, al menos como bien decía el Seba, como una simplificación, ¿no es cierto? Por un lado tenemos como una parte del sistema nervioso central, que es como, o en realidad no sé si es un estado ahí, quizás se lo tengo que ir corrigiendo, simpático, parasimpático, ¿no es cierto? Que es como la simplificación que siempre se da, pues. Claro. Como 2 extremos, así parasimpático, simpático, pero en realidad la rueda ayuda, ¿por qué? Porque vais pasando por distintos estados dentro de esa como de esos 2 extremos. Entonces, claro, aquí en el lado tenemos por aquí ¿Sí? parasimpático, y aquí el simpatético. Entonces eso, bueno, esa es la simplificación, ¿no es cierto? Claro. Parasimpático, digamos, el rest and digest, ese como de descansar, digerir, y también, bueno, la teoría polivagal es como entra más en detalle, ¿no es cierto? Y temas de la sociabilización. También podemos entrar a como hablar quizás 1 hora sobre la teoría polivagal, pero se suma, ¿no es cierto?, a esta simplificación, esa teoría, y empiezan a aparecer como estos distintos estados. Exacto. Sí, esta posibilidad de simpático-parasimpático se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en la ciencia, y específicamente se tuvo por mucho tiempo como negro-blanco, o sea, simpático activa, parasimpático desactiva. El simpático es pelea y parasimpático es descanso. Sin embargo, se ha ido entendiendo que tiene una serie de matices, que es a los que se refería el Hugo, y de hecho cuando surge la teoría polivagal, que no fue hace tanto tiempo, ¿sí? Fue dentro de los 90, sin ir más lejos, el doctor Porges lo que hace es decir, no es tan así, pues, no es negro y blanco, sino que hay algunos matices que están muy asociados a la sociabilización, porque como les decía, yendo a lo más simple de todo esto, esta es la forma en cómo el ser humano sobrevive. Si tú no tuvieses la posibilidad de reaccionar a una amenaza, la amenaza te mata y no te enteraste. Sí. Pero ¿cuál es el tema? Que hoy en día vivimos en un estado de amenaza sin que ésta sea tal. Sí. O sea, antiguamente el ejemplo del oso vendría a ser una amenaza clara, material,
¿sí? Sin embargo, hoy en día el oso vive con nosotros, vive en nuestra cabeza, estamos durmiendo la siesta, nos despertamos estresados porque se nos había olvidado que tenemos trabajo pendiente, por ejemplo. Entonces, el cuerpo reacciona de la misma manera, solo que en un contexto que no es el adecuado, y ahí obtenemos patología. Entonces, básicamente, simpático y parasimpático nos va a servir para establecer una gama de estados en donde nos movemos. Sin embargo, la salvedad es no tomarlo como que esto es negro y blanco, porque por lo general se van entrelazando. Sí. Tú cuando partes una función, ahí tienes un mecanismo simpático que te activa. Sí. Sin embargo, si entras en un flow, te fuiste a un estado de características más parasimpáticas. Entonces ahí nos damos cuenta de que estos dos estados, no hay uno bueno y uno malo, sino que son interdependientes y que todo el tiempo están funcionando de manera complementaria. Sí, o sea, como que se deja de ver en realidad como, creo, al menos con esta teorización, como algo binario, pues, así como bien decías tú, como blanco o negro, en realidad, que es un juego entre los dos estados. Y lo importante, como bien decía Seba, o en realidad que pasaba antes, es que nosotros teníamos, por lo general, no sé, pelear por comida, pelear por aparearte, ¿no es cierto? También pelear por tener un techo o por cualquier amenaza que se podía como llegar. Exacto. En mi caso, por lo general, yo soy, no lo voy a decir donde trabajo, pero sí trabajo como en un computador, ¿no es cierto? Con una pelea, digamos, mental, una pelea mental, o en realidad como un desafío mental constante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos momentos en los cuales puedes generar, no sé, ansiedad hacia el futuro, ansiedad hacia el pasado, va a depender cómo lo tengas tú, y eso no va a ser como un match con algo físico, ¿no? Entonces ahí como que empieza, creo, a desarrollarse un poco el juego ese de hacer el match entre lo físico y lo mental, el estado de la acción. Exacto. Sí. Entonces aquí, bueno, o sea, si quería ayúdame, Sí. como los cuatro cuadrantes, si quería empezamos desde aquí. Vamos desde el freezy. Ya. Freeze. Freeze. El flow. Acá flow. Sí. Flow. Fight. Fight. Exacto. Esos serían subestados dentro de estos dos grandes estados, ¿ya? Cada uno con características también dentro de ellos graduales. Esto funcionaría mucho más como un dimmer, ¿sí?, que como un switch de prendido y apagado. No estamos hablando de algo en donde yo llego a un punto y identifico cuando pasé claramente de aquí a acá, sino que probablemente me voy moviendo poco a poco de aquí a acá, de acá a allá. En esta conversa, que es eso, es una conversación, es un draft, es algo que nos gustaría sea un punto de partida con respecto al desarrollo de estos temas. Quisiéramos darle algunas características principales de estos puntos y después en otro momento desarrollarlos más a fondo. Entonces, si se fijan, esta mitad, más características del parasimpático, va a tener un extremo, o sea, un parasimpático profundo que tiene que ver con freezy, que es estado de congelamiento. Esto puede ir asociado, y ahí hacemos una diferencia, de pánico o también un estado de quietud en un descanso, como cuando estamos en el sueño profundo. Entonces, mientras más a este costado nosotros nos movemos, que nosotros seríamos como una pelotita que se mueve en el arco, nos movemos un poco hacia allá, nos movemos hacia acá, a veces nos vamos a vivir a algún lado, nos podemos ir a vivir acá y estamos conflictivos todo el tiempo. Puede ser. ¿Sí? El freezy sería eso, sería el estado de más quietud. Y si nos vamos moviendo desde ese estado de quietud, acá podríamos tener un estado incluso de depresión, en donde no tenemos posibilidad de reaccionar o de accionar. Vamos moviéndonos y llegamos acá, y aquí te doy la palabra para que nos explique un poquitito de qué se trata el flow. Ya, bueno. Es que aquí en el medio tendríamos un estado meditativo, que sería un estado de fluidez mental, de respiración fluida, pero también en una condición de quietud por lo general, en donde nos estamos tomando un tiempo para
pensar, para poner nuestros pensamientos en nuestra fe, por ejemplo. Una oración sería algo que está aquí por el centro, una meditación con respiración, ¿sí? El yoga de características menos demanda física estaría por acá. Entonces, si se fijan, es un abanico que tiene una serie de escalas de grises entre medio. Entonces vamos pasando al flow. Sí. ¿Tú qué destacas ahí del flow? No, primero, como destacar quizá un punto antes, que creo que igual es importante, como que ninguno de estos estados buenos y malos, simplemente son estados. Sí, entonces creo que esa es relevante. ¿Por qué? Porque al menos yo era así como en su minuto, como buscar el flow, así como, pero así, si es que no estaba en el flow era como un poco frustrante. Entonces quizá hay algo superior a lo que yo desee. Entonces ese punto es relevante. Yo creo que igual cada uno de estos puntos son válidos. Es válido si te viene a atacar el oso. Creo que es muy bien conocida como la sugerencia que te dan como dentro de los expertos en osos, no sé cómo se llamarán, pero que te dicen hasta el muerto si te va a atacar un oso. Claro. Entonces es válido el freeze en esa situación. ¿Por qué? Porque probablemente contra un grizzly pierdas la pelea. Exacto. O no alcances a escapar. Claro. Entonces es válido. Y yo creo que el tema del flow, como bien decía Seba, si bien se van fijando, se va moviendo un poco este dial, se va moviendo un poco hacia este nivel simpático, ¿no es cierto? Hay una activación, respiración nasal, bucal por lo general está acá. Y creo que en ese momento, o al menos cuando yo alcanzo ese estado de flow, no me preocupo en el futuro. Al menos como no estoy pensando, tengo que hacer 10 repeticiones más. Sino que estoy haciendo las repeticiones, porque estoy haciendo el trabajo que está ahí. Sí. Entonces, no necesariamente es como el namaste de estar sentado o haciendo como una oración, ¿no es cierto? Sino que también puede ser algo físico, puede ser un WOD muy demandante, pero que no estás pensando en que tiene que terminar, o no estás pensando en lo que está haciendo el otro al lado. No me estoy comparando yo con otro, sino que estoy como en esa, como entre comillas, quietud en una demanda física. Creo que por ahí va el flow. El flow, sí, tal cual. El flow, la traducción sería fluir, y sumando a las características que da el Hugo, ya nos vamos pasando a algo con más movimiento. ¿Sí? Nos vamos pasando a algo con más movimiento. Hay cosas que se dan en un lado y en el otro, como por ejemplo la atención que tú tienes. En el parasimpático tendemos a tener una atención más hacia el mundo interno, y en el simpático hacia el externo. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda precisamente a defendernos, o en algún momento a cazar o a atacar, ¿sí? Entonces, si tú tienes aquí toda tu atención en lo que está pasando adentro, no vas a estar siendo suficientemente objetivo y reaccionando de la manera adecuada en lo que está pasando afuera. Entonces, en el flow todavía tenemos atención afuera, sin embargo también tenemos una fuerte atención adentro, ¿sí? En el presente, como tú dices, no estamos haciéndonos problemas por algo que va a pasar, ni tampoco recordando, no tenemos el tiempo porque estamos viviendo el presente. Recordando el pasado, eso estaría fuera de lugar. Sí. Entonces, cuando nos vamos pasando acá, aquí es donde nos movemos normalmente, o idealmente nos deberíamos mover en el mundo del deporte, entre flow y fight. El fight sería cuando me toca apretar el acelerador, tengo la línea de meta 100 metros, sí. No puedo ir flojito, no puedo ir, no vamos paso a paso, tengo que picarla. ¿Sí? Cuando me toca sacar una RM, no tengo, estaría ocupando un estado inadecuado para la situación. Y ahí vamos de nuevo. El estado y la acción deberían ser lo más coordinados posible, lo más coherentes posible. Y ahí estamos en una situación, en una condición óptima. ¿Sí? Cuando vemos un deportista de alto rendimiento, alguien que logra un alto rendimiento incluso en algún instrumento musical o en cualquier materia, en realidad, por lo menos yo lo veo así, sí. Es una persona que logra ponerse en el estado que amerita la acción. Entonces, si está desubicado eso, no logra un buen resultado. Por ejemplo, si yo soy alguien que está trabajando con figuritas mínimas y estoy en un estado de fight, trabajando ahí en un laboratorio, qué sé yo, sí. Probablemente estoy teniendo un estado que no es coherente con la acción.
y voy a tener alta frustración, probablemente voy a estar aguantando algo adentro todo el rato, sufriéndolo. ¿Por qué? Porque tengo una pelea muy alta. Y para pasar ya directamente a lo de la pelea, el flow por definición sería una pelea física que puede llegar a ser muy alta, sin embargo una pelea mental baja. Y ahí estamos en un estado de flow. Sí, sí, sí. Igual ahí como el fight entra como creo que en su minuto también, bueno, eso también quizás para otra conversa también, porque aquí también entran como los gears, ¿cierto? Respiración nasal, vocal, etcétera. Pero creo que eso te va marcando también cierta como no sé, te puede entrar, así como dar como ciertas luces de dónde estás, en qué estado me estoy. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, estamos yo creo que en un sistema más fight flow por ahí, quizás dependiendo de la conversa del tema. Pero si te ponía a hablar de un tema que quizás no sabes nada frente a una audiencia, probablemente quizás te puedas más como un simpático, más de... O si estáis discutiendo algún tema político, de estos temas álgidos, tiende a transformarse en una discusión, porque te vais pasando poco a poco para acá. Sí. Y bueno, ahí como el fight, como bien decía Seba, creo que al menos en el deporte, en el CrossFit, no sé si se podría decir eso. Pero el CrossFit como que por lo general uno al inicio, lo tomo yo como en el caso mío, como que intentaba siempre estar acá, viviendo en el fight, y siempre como una respiración bucal, quizás, no sé, haciendo un poco estructura, cuando en realidad la estructura no sé si me debería llevar a un fight, sino que más a un flow, que creo. Y también quizás en algunos momentos que dices, bueno, necesito estar como más concentrado, intento quizás hacerle namaste al oso, pero tengo que hacer un snatch. Exacto. Y ahí debería estar más en este lado, sin pasarme al fly. ¿Por qué? Porque en el fly también, como que yo lo veo aquí, como que en el flow tengo como las herramientas que tengo, este hardware que nombramos al principio, como que los tengo más a mano, como que los puedo ir utilizando de mejor manera, de mejor coordinación, ¿no es cierto? Pero ya pasando al flight, no sé si quizás como se recuerdan como estas personas que corren como despavoridas. Claro. No hay... Las películas cuando van escapando ahí de los alienígenas, qué sé yo. Corren, digamos, no en un sprint como bien armado, claro, sino que no vaya a ser una descoordinación. No, sino que vaya... Y probablemente la apnea gritando, lo que sea. Claro. Sí. Bueno, ahí pasamos precisamente al flight. Aquí la traducción sería pelea y huida, que son definiciones que quizás hasta escuchaste en la escuela, en biología, de estos estados. ¿Sí? Todo esto va acompañado de cascadas fisiológicas. ¿Sí? Tenemos hormonas características de este lado, hormonas de este lado, reacciones como tú introdujiste ahí. De cierta manera la respiración es diferente en estos diferentes lugares. Se pueden hacer exámenes para ver en qué estado está una persona. ¿Sí? En un examen de sangre nos podría tirar información de cómo está su ácido láctico, por ejemplo. Yo también, al ver a alguien entrenar, puedo también a través de su respiración saber, mira, esta persona está a punto de huir de la pelea, la está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un WOD de 20 minutos y estamos en el minuto 9 y la persona ya está jadeando, está haciendo una respiración bucal como pescado fuera del agua. Sí. Entonces básicamente es muy probable que esa persona está perdiendo la pelea y está pasándose al flight, que sería la huida. Y la huida básicamente se da de dos formas, por lo menos les quiero compartir dos formas. Una, cuando yo decido salir del lugar. O sea, te digo, Hugo, ¿sabéis qué? No, yo ya me morí, me salgo, me siento incluso un poco mal, ¿ya? Y por otro lado, a veces tu cuerpo te hace salir de la pelea, porque lo estás demandando de una manera que él no está preparado a manejar. No es que no lo va a estar preparado nunca, pero en ese momento no está preparado. Entonces ahí vienen reacciones como alguna fuerte palpitación, el ahogo descontrolado, vómito, ¿sí? Acalambramiento, fatiga central, una fatiga que te deja ya como que te pegaron una patada en la cabeza. Sí. Vendrían a ser también mecanismos en donde el cuerpo está huyendo de esa pelea. Recuerden que
antiguamente cuando tú ibas a cazar tu presa, tu objetivo era hacerla lo más corta posible. No empezabas ya a jugar con la presa así como tenemos tiempo, vamos a hacerla larga nomás. Todo lo contrario, quería hacerla lo más corta posible porque una, estaba arriesgando mi vida, y otra, el combustible que yo tenía era mucho más escaso que hoy en día, que si te falta combustible, Hugo, vaya al refri, abrís y tenés una serie de azúcares abundantes, ¿ya? Sí. Tú mismo me compartías el otro día, hay tribus que todavía se mantienen bastante similar al cazador-recolector, sí, y comen elementos dulces, o cuando comen una fruta, ¿sí?, que también es en ciertas épocas del año, sí, no es todo el año todas las frutas que quieran, sí, o la misma miel, sí, en la cual tienen que también meterse, pelearla con las abejas, sí. Es un cuento más o menos. Entonces hoy en día tú vas y te compras un sneaker. Así es. Así de simple. Entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque nuestra alimentación también va a ir de la mano con los estados, y muchas veces va a ser esa acción que va a determinar tu estado. Sí. ¿Sí? Te comiste un pastel, fuiste a un cumpleaños, hay torta, por lo menos acá en Chile casi siempre hay torta. Hay snack para picar que también son altamente refinados, y bebida, el refresco, la gaseosa, esa va fija. Sí. Entonces es una bomba de azúcar la cual te va a mover a un estado más simpático. Ese es solo un ejemplo. El tema nutricional no nos vamos a meter en lo fino, porque ahí se nos abre, es meterse un agujero de conejo que no sabéis dónde va a terminar. Podríamos estar harto rato, pero... Y no quiero ganar enemigos tampoco, porque los amigos Nutri ahí son medio reservados con sus temas ahí. Puede ser, sí. Sí, igual el tema como nutrición entra, o sea, yo lo veo como el alejarse un poco como de ver al cuerpo como un sujeto, ¿no? Como algo como con personalidad y todo. Exacto. Sino que, bueno, también es mi opinión personal, ¿no? Pero el tema de los macros y todo se convierte en un objeto, ¿no? Exacto. No quiero decir que sea malo, y si están contando macros, sigan haciéndolo y se sienten bien, perfecto, pero digamos como que se aleja un poco, ¿no es cierto?, de ese cuerpo, de ese señal. ¿Y de qué produce el alimento en sí, más allá de las calorías que contenga? Sí. ¿Sí? Más allá incluso de la calidad del mismo, es qué input estás entregando al cuerpo para que cambie su estado. Así es. Y ese es un tema, es un ejemplo. En realidad, la respiración, la música que estás escuchando, los alimentos que estás consumiendo, la actividad física que estás realizando, el tipo de actividades en general que haces en tu vida, como el trabajo que tienes, lo pleno que eres con lo que haces, tus relaciones interpersonales, todas esas cosas son input, informaciones que llegan a tus cerebros, a los tres, sí, a los intestinos, al corazón, y aquí al cerebro, que es el que siempre hablamos. Y eso, ¿qué pasa? Adentro empieza el malabarista, que es el sistema nervioso autónomo, a encontrar una forma de responder a ese estímulo, sí, que yo nombré 6, pero yo creo que podrían ser 20, 30 fácilmente, sí. Y todo eso se traduce y se simplifica en esto. Estamos haciendo acciones que determinan nuestro estado de ánimo, nuestro estado en relación al sistema nervioso autónomo, y a veces nuestro estado también determina las acciones que tomamos. Así. O sea, estoy en un estado de fight y respondo de una manera violenta. Mi estado determinó mi acción. Probablemente reaccioné, probablemente no. No estoy accionando, estoy reaccionando. No responda. Y también es necesario a veces. Sí, totalmente. Por ejemplo, si estás en una pelea, no sé si se han fijado como, voy a entrar a golpear. No estáis pensando cada paso. No, y por lo general como que vas a entrar, o no sé, vas a hacer un golpe, lo que sea, igual es como mini freeze. No sé si te has dado cuenta, como... Claro. Y eso es... o al menos tu cerebro, igual, no sé, una persona bien entrenada en pelear, probablemente nos dé una cátedra de qué sucede en ese rato, pero sí son mini freeze
que es como algo sucedió, algo captó, ¿no es cierto?, todo tu cerebro, todos los inputs, ¿no es cierto?, todos tus cerebros interiores, y te dijeron, no entres, ¿cachai? Y de nuevo lo mismo, o sea, el estado, la acción, si yo voy a cenar, por ejemplo, y o sea, en la cena voy a estar con mi pareja o quien sea, y esa pareja, no sé, me quiere matar, probablemente, no sé, no voy a estar ni en freeze, o sea, quizás puedo estar en freeze, puede ser, pero no voy a estar ni en flow ni en fight, y tampoco voy a estar como con mi sistema ahí digestivo listo para recibir la cena. Exacto. Entonces, o sea, de hecho, sin ir más lejos, si la estáis pasando mal en una cena familiar, no quería estar ahí, pero tenéis que estar ahí. La típica del adolescente que está ahí enojado con los papás y está cenando ahí de mala gana, no quiero comer más. No es solamente algo mental que la persona quiere salir de ahí, sino que efectivamente su sistema digestivo, que en el flow, yendo hacia el freeze, es su mejor momento para digerir, no está preparado para recibir el alimento, y efectivamente, ¿sabéis qué? Se me quitó el apetito, permiso. Sí. Entonces no es solamente una decisión del cerebro de acá, de hecho vamos a ir viendo que quizás el que menos injerencia tiene es el de acá, Así ¿sí? es. Porque más o menos se calcula que el 95% de las cosas que hacemos están en piloto automático, están más en el lado del inconsciente que del consciente, y más se transforma en un regulador, que es como en alguien que organiza, que le da sentido a las cosas, pero en realidad la información que tira nuestra flora intestinal es brutal, es un segundo cerebro, y el corazón también, lo que te tira hacia arriba. Cerrando la conversación, tenemos una serie de cosas que son input, que son informaciones que entran y nos hacen movernos de diferentes estados a lo largo de nuestra vida, de nuestro día, ¿sí? La acción puede estar determinando mi estado, o también el estado que estoy manejando de base puede estar determinando mis acciones. Nos encantaría que sigan conectados con nosotros. Vamos a ir desarrollando estos temas más en detalle. Si hay alguna duda, algo que te parezca que no calza, también estamos dispuestos a conversarlo. Esa es la idea. Esto está en desarrollo, es una conversa que está en curso, y quiero agradecerle a Lugo por estar. De nada. Seguramente nos vamos a ver en otros videitos juntos. Ojalá, encantado. Como por mi parte, así el último comentario es que no es ninguno malo, o sea, simplemente es una herramienta que creo que le puede ayudar a alguien a entender o incluso potenciar lo que quiere hacer. Siempre es en base como a eso, de construir y de aportar un poco. Entonces, bueno, escríbanos en los comentarios, pregúntenos. Exacto. Así nos vamos. Mighty Networks. La Mighty. La tenemos que ir utilizando cada vez más. Sí, vamos a tirar un videito para enseñar cómo se hace eso. Nico se va a encargar de dar una suerte de tutorial para usar la Mighty Networks. Es una red social para nosotros. Esa, en pocas palabras, es una red social para nosotros. No vayas a encontrar publicidad, no vayas a encontrarte con información que no te interesa, sino que todo girando en torno a lo que es Filadelfia, ¿sí? Como comunidad, de manera súper integrativa e integral. Bueno, viejo, un gustazo. Lo disfruté mucho. Bueno. Chao. Bye.